Bueno, entonces vamos a hablar respecto al tema de la educación bilingüe. Bueno, verán, parte de lo que estaba presupuestado, que estaba programado, era tener otra actividad. Y para lo cual había yo solicitado a una compañera que maneja mucho estos temas, nos pueda dar una pequeña charla al respecto. Y pues nada, ya la anterior semana mismo, previo a sus clases, es más, coordiné con ella, ya planificamos las temáticas y todo. Y pues hoy le llamo y no me contestó. Entonces, la reflexión es, ¿para qué se comprometen si no van a poder o no quieren, no? Entonces me dejaron desprogramada la actividad que tenía para ahora. Y pues entonces vamos a abordar otra que por suerte ya estaba planificada. Y pues vamos, y que tiene relación al tema de la educación intercultural. ¿Ya? Y, por favor, pongan atención porque a partir de lo que vamos a ver, vamos a realizar una actividad y quiero que esté muy clara para que no tengan inconvenientes, no haya problemas respecto a lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, esto es la educación intercultural. ¿Tienen idea de qué trata esto, señorita Lady, ¿cuál es su apellido? Que no le veo. ¿Por dónde está? Lady, Lady. Magister es mío, yo no le cambié el nombre. Miriam Kispid. Claro, por eso decía Lady, digamos, es nueva. No, sí es mío porque estaba mi hijo usando y ya le dejé así, por el apuro de entrar. Ya, no hay problema. Ahorita ya se llama Miriam Quispe. Ya está bautizada nuevamente. Ya le acomodo. Sí. Ya. Entonces, señorita Miriam, eh, ¿qué es para usted la educación intercultural bilingüe? Bueno, sería una como guía para, ya sea de instrucción, de formar educación intercultural, puede ser dentro de las culturas que se integren, ¿no? Y bilingüe, dos lenguas. Ya. Usted hizo más o menos como una traducción de los términos, ¿no? Pero bueno, la intención es que pueda hablar en el contexto general de qué podría ser la educación intercultural bilingüe. A ver, señorita Denise Anangonó, usted creo que está encargada de esta materia, así que pilas ahí. Anangonó Sí, dijo. Listen, Sí. aquí estoy. Ya, entonces, ¿qué se le viene a la mente con educación intercultural bilingüe? Como que de varias culturas. O sea, ¿Sí? vamos a hablar la lengua, vamos a aprender la lengua de varias culturas en general. No solo, Ya, digamos, el inglés, sino puede ser el quichua, o sea, varias culturas. ya, ya listo. Bueno, esa es la apreciación inicial. Entonces vamos a ver a qué se refiere esto, ¿no? Esto ha surgido fruto del debate de lo que hemos estudiado respecto a los temas del buen vivir, de colonización del pensamiento, algunos elementos que tenemos que integrar y que se hayan plasmado, ¿no? Que digamos que ya no se han quedado solo en retórica, en teoría, en análisis, sino que hay una realidad práctica que se ha aterrizado, que es la educación intercultural bilingüe. ¿Qué es este tema de la educación intercultural bilingüe? Esto, esto habla respecto a algunos elementos que están considerados ya en el tema educativo, ¿no? Y que tiene que ver como en primera instancia, miren lo que dice al respecto al tema de la educación. Que la educación es un proceso de desarrollo integral del ser humano. ¿Qué significa eso? Que sea integral. Que no solo tiene que ver con conocimientos, sino como la formación también como persona, con valores, con elementos que pueda discernir entre la aplicación de esos conocimientos y la realidad y el contexto histórico, social, económico, político alrededor de esos conocimientos. O sea que no simplemente quiere decir que se aborda
un elemento en concreto de conocimientos. En otras palabras, no solamente son las matemáticas, sino el porqué de las matemáticas y en el ámbito de su aplicación. ¿Por qué necesariamente debemos entender a la matemática y por qué nosotros deberíamos estudiar la matemática? ¿Y qué haríamos en beneficio? ¿Y cómo en beneficio las matemáticas? Por ejemplo, ustedes ya saben sumar y restar y alguien en la tienda les da mal el vuelto. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? A partir de que nos den mal el vuelto. ¿Qué sería lo Reclamar. Devolver. Contar. Bueno, las matemáticas nos enseñaron a contar, ¿no es cierto? Nos enseñaron a sumar y restar. Entonces, por eso sabemos que está mal el hecho de... mal el vuelto. Pero si el vecino o el veci de la tienda nos da mal el vuelto, ¿nosotros qué debemos hacer? Salir corriendo y decirle, mami, ni sabe. Le fue mal el vuelto y ya tenemos, si di $20, tenemos $18 a favor. Entonces, no está bien, ¿no es cierto? Lo lógico sería que dentro de los valores que nos enseñen es que tengan, vea, me dio mal el vuelto, téngale devuelvo. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere de una manera integral, ¿ya? Que no es solo la educación por sí, por un conocimiento específico, sino en sus beneficios y aplicaciones respecto al tema de la educación. Entonces, esto obviamente no se debe entender como un proceso a la educación como de lectura, escritura, matemáticas, aspectos psicopedagógicos, sino también a esta armonía que debe existir entre el ser humano con la naturaleza y el medio que le rodea. Entonces, espérenme, déjenme aceptar a sus compañeros. Ya, entonces, esta educación intercultural, además de ser educación, habla respecto a la necesidad de recuperar las formas de educación ancestral, donde la familia y la comunidad cumplen un papel fundamental en la formación de la persona y que se obligue a diseñar nuevas formas que dinamicen esta administración del proceso educativo, o sea, que la educación intercultural sea aplicada a la realidad concreta. Y lo que se evita y lo que se quiere evitar es terminar con esa rigidez que existen en las normas. Porque nosotros sabemos que hay problemas, de hecho, ya en el sistema educativo, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero con esos problemas? Por ejemplo, el sistema educativo está en función de métodos memorísticos, repetitivos, a aulas llenas, por ejemplo, a aprender determinadas teorías, las otras no existen, las otras no son válidas. El uso, por ejemplo, de la lengua materna, el hecho mismo de generar atención e interés en las capacidades personales. Y bueno, y algunos elementos que el currículo ha hecho que se base en competencias mecanicistas y son poco útiles en la aplicación como tal en el ámbito educativo. Y otra también que tiene que ver con la desvalorización que tiene los conocimientos ancestrales. Entonces, miren, cuando hablamos de este tema de educación, hablamos de todos estos elementos. Hablamos desde el hecho de poder tener una formación integral, pero que no solamente es exclusivo de cultura y solamente del ámbito de bilingüe. O sea, no es solo la lengua y no solamente el tema cultural. Ya. Entonces, ¿cuáles son esos principios en los que se maneja la educación bilingüe? El primero que tenemos es el respeto y cuidado a lo que hemos visto, la Pachamama, o lo que también le conocemos con la madre naturaleza. A esa armonía en la que deberíamos desarrollar nuestras actividades, ¿no? Del principal proveedor de vida, que es la naturaleza. Proveedor de vida por el tema de la alimentación, la materia prima, la manufactura, todo lo que podemos extraer de ella. El segundo ámbito tiene que ver con las personas, con la familia, con la comunidad, que son los actores principales en el proceso educativo, ¿ya? Siempre hay que entender que estos elementos son los primordiales. No es el primordial el ministerio, no es el primordial el rector,
no es el primordial, la planta docente, sino siempre es la persona, o sea, el individuo que va a estudiar, su familia y la comunidad, ¿no? Y un poco también hay que cambiar esa mentalidad o ese afán un poco de creer que la educación es estrictamente la escuela, como la infraestructura, sino lo principal y fundamental es el ser humano. Y dentro de esto, en la educación intercultural, en específico, hay elementos que tienen que ver con la lengua de las nacionalidades que deben constituir las lenguas principales. Y el castellano como tal, o el español si queremos llamarlo, debería ser la segunda lengua materna y la que de pronto es la que relacione en este tema intercultural. Entonces, dependiendo la lengua, vamos a tener, perdón, dependiendo la cultura, vamos a tener algunas lenguas. Entonces, por ejemplo, si hablamos de comunidades andinas, en su mayoría sería el quichua, ¿no? Recuerden, el quichua con K, con I, C, H, W, A. Difiere del quechua. El quechua es en el Perú, ¿no? Y es una familia muy cercana al quichua, donde no hay, por ejemplo, la letra U. Por eso se escribe quichua con W en lugar de la U, ¿ya? Por ejemplo, si fuéramos a la Amazonía, ¿saben qué idioma son los que se utilizan? ¿Alguien sabe? Por ejemplo, de los guaraní. El guaraní, el zapiki. A ver, de los guaraní, el guao. El safiki es de los áchilas. Shuar. El shuar. Ahí sí, el shuar. De las culturas shuar. Y el shuar. El agua. ¿El agua de qué cultura? Ya no recuerdo, voy a ver. Ya bueno, el agua en cambio es en la costa, entre las estribaciones de la serranía con la costa, con las poblaciones indígenas entre el Imbabura y Esmeraldas. Y bueno, y tenemos cerca de 17 dialectos, me parece, y lenguas que deberían ser conocidos, respetados como parte de esta identidad, ¿no? No sería ni exclusivo el quichua, no, sino que sería dependiendo la cultura, ¿ya? Entonces, este elemento debería estar en relación con el currículo. Ustedes como futuros docentes, ¿qué es el currículo? ¿Qué han escuchado de esta palabrita? ¿Qué es el currículo? A ver ahí. El conjunto de conocimientos que el alumno debe adquirir. Puede ser, ¿no? El conjunto de conocimientos. ¿Pero qué creen que sea el currículo? Es un recurso. Es un Eh, recurso. A ver, dígame. Es donde se plasman las Plan de metodologías, actividades. los objetivos, todo lo que se pretende alcanzar en un periodo lectivo. Ya, por ahí estamos más cerca, ¿no? Que tiene que ver con... El currículo es la expresión, como dice el Ministerio de Educación, es la expresión del proyecto educativo. Este proyecto educativo tiene que ver con donde están plasmadas, digamos así, las pautas u orientaciones sobre qué hacer respecto a la realidad educativa. Entonces son técnicas, metodologías, estrategias, herramientas, todo ese conjunto viene a ser el currículo, ¿no? Obviamente no le vamos a profundizar en esta materia, pero es para que ustedes tengan idea de que el currículo, cuando estamos hablando de la educación intercultural bilingüe, lo que estamos hablando es respecto a que el Estado plurinacional que está consagrado en la Constitución debe contener este plan y debe contener los conocimientos, las prácticas ancestrales, los aspectos psicológicos, culturales, académicos y sociales y las necesidades que tienen estos estudiantes con esas características, ¿no? Recuerden que habíamos visto anteriormente respecto al tema de la interculturalidad y si ustedes quieren proyectar esa educación, tendrían que respetar esas características culturales, ¿no es cierto?
Entonces no les vamos a imponer nuestra visión de lo que es nuestro medio, en lo que nosotros nos rodeamos y querer que las otras personas aprendan lo mismo. Que para no ir tan lejos de alguien que vive en la ciudad, alguien que vive en la ruralidad nomás, sin mencionar ningún tipo de cultura, sin ningún tipo de pueblo o nacionalidad indígena. Solo ahí nomás hay una diferencia desde la ruralidad con respecto a la ciudad, ¿no? ¿Qué le podemos enseñar o qué deberíamos aprender? Entonces, eso significa que en el currículo debe estar plasmados de esas, digamos, de esos conocimientos o esas diferenciaciones. Entonces, otra característica es que el docente debe tener una visión en la pluralidad. ¿Qué será esto de que el docente tenga una visión de la pluralidad? ¿Qué creen? ¿Qué se les ocurre a un docente con esta visión? Que debe guiarse, o sea, para respetar las diferentes. Visiones, ¿ya? Vamos desde ese punto, ¿no? De que el docente tenga ese respeto a las diferentes visiones, opiniones, pero sobre todo el respeto, pero también la posibilidad de evidenciar esas visiones. Porque solo el respeto sería así, bueno, yo respeto su forma de ser, de ver las cosas, pero hasta ahí. Y en cambio el docente o el profesional debe tener la pluralidad en teorías y prácticas. O sea, en otras palabras, el docente debe estar capacitado y debe conocer de esas diferentes pluralidades para expresarlas, para reconocerlas y luego respetarlas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el docente debe estar bien preparado. No solo debe enseñar matemáticas, ¿no es cierto? Sino que también debe reconocer el, el contexto histórico, cultural, en el uso de esas matemáticas y cómo aplican a nuestra realidad. Entonces yo les ponía un ejemplo de la tienda del barrio. ¿Será que en un sitio rural el tema de la tienda de barrio exista? Quizá no, ¿no? Quizás se compra directamente al productor o hacen un intercambio de productos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esa realidad, ya. Entonces, bueno, esos serían los principios en los que se basa el tema de la, de la educación intercultural bilingüe. Bueno, ¿cuáles son los fines entonces de esta educación intercultural bilingüe? El primero tiene que ver con apoyar la construcción de un Estado plurinacional sustentable con la sociedad intercultural. ¿Qué significa sustentable? Que pueda por sí solo sostenerse en el tiempo, con recursos y en espacios a futuro, ¿ya? Entonces, esta construcción sustentable debe estar basado en la sabiduría. ¿Qué quiere decir la sabiduría? Normalmente en el conocimiento de nuestros ancestros, de nuestros ancianos, de nuestros padres, de las personas que a partir de la experiencia en el medio han podido detectar algún conocimiento y validar ese conocimiento y tener en cuenta esas prácticas ancestrales de los pueblos y nacionalidades. Además, deben tener en cuenta la biodiversidad. ¿Qué es esto de la biodiversidad? La diversidad biológica. Ustedes deben saber que el Ecuador es uno de los países más megadiversos del mundo. Pero ustedes van a decir, ¿pero por qué? Si somos chiquitos, somos como 271,000 kilómetros y Brasil, Colombia y Perú tranquilamente nos triplican, nos ganan en extensión y ellos deberían ser más megadiversos. Pero sucede que aquí en Ecuador somos megadiversos por hectárea cuadrada. ¿Qué significa eso? Que nosotros que en una hectárea encontramos más especies que en Estados Unidos o en Brasil. Ellos obviamente tienen bastantes especies, pero porque son territorios enormes y van a encontrar una cantidad de especies. Pero en cambio nosotros tenemos la posibilidad que en una hectárea encontrar, dependiendo si es que son especies animales o vegetales, en tema de vegetación, por ejemplo, podemos encontrar 1,600 especies en una hectárea. En tema de avifauna, que tiene que ver con las aves, somos uno de los países, el tercer país a nivel mundial con la diversidad de aves.
En mamíferos me parece que estamos en el quinto lugar. Entonces imagínense estar entre el tercero, entre el quinto, en todo el mundo que tengamos esa cantidad de especies. Eso quiere decir que hay una diversidad biológica que nosotros podríamos ocupar en función de esa sabiduría. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En las estribaciones de la cordillera occidental hay una especie de sapito que algunos he leído, lo mencionan como el sapo demonio, me parece que es. Pero el nombre científico, que es el que me sé, es el Epipedobates tricolor. Epipedobates tricolor, ese es el nombre científico. Y este sapito es venenoso. Normalmente el veneno en los reptiles se representa en los colores fuertes. O sea, si ustedes ven un sapo de color rojo o mezcla entre rojo, amarillo y verde que se ha llamado la atención, no hay que cogerle, porque ese posiblemente es como es venenoso. Es una alerta de la naturaleza, ¿no? Ante los depredadores. Ya, entonces, este sapito que decía que el Epipedobates tricolor tiene un veneno. Y este veneno es 200 veces más poderoso que la morfina. Para que tengan idea, la morfina es lo que han ocupado en las guerras. Cuando alguien está herido en la guerra, lo que hacen es inyectarse en ese momento morfina. Y eso les calma el dolor. Imagínense, o sea, en la guerra, no estamos hablando de desmembraciones, balazos, cosas tenaces, ¿no? Pero la diferencia entre esta morfina y la epibatidina, que es el producto que se saca de este sapito, es que es 200 veces más fuerte, más poderosa que la morfina. Y la diferencia es que no es adictiva. En el caso de por ejemplo, de las personas que utilizaron morfina para el tema del dolor, hay una alta posibilidad de que terminen siendo adictos, principalmente a la morfina, ¿no? A esa aplacación del dolor que genera esta droga. En cambio, la epibatidina no lo haría. Pero bueno, ¿y eso cómo la gente se enteró? Porque básicamente en la Amazonía, en las estribaciones y parte de la Amazonía, ocupaban este veneno para los dardos, ¿no? Para untar los dardos con los que se va a cazar aves, por ejemplo, ¿no? En mínimas cantidades, ¿para qué? Para cuando le daba al ave o cuando le iba a dar a algún mamífero, dormirle, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera ya era ocupado anteriormente y eso es parte de lo que nosotros mencionamos, mejor dicho, como el tema de la sabiduría ancestral. Entonces, imagínense tener esa diversidad biológica en el Ecuador y tener esos conocimientos y en qué manera nosotros podríamos ocupar, por ejemplo, para el tema de la biología. Supongamos que de tantas plantas y animales que hay en este Ecuador, alguno de ellos sirva sintetizar algún tema para, por ejemplo, para el coronavirus, ¿no? Pero como no tenemos desarrollado el tema científico o bioquímico, entonces es una limitante, ¿no? Si supiéramos aprovechar los conocimientos, por ejemplo, al nivel de las culturas indígenas, ¿cuánto conocimiento no le trasladamos al tema científico para ver en qué manera nos apoya? Bueno, entonces... Esperen, disculpen que tengo a mi hija por aquí cerca y ella está jugando y me hace asustar. A ver, entonces, el otro fin tiene que ver con fortalecer a la identidad cultural, a las lenguas y a la organización de los pueblos y nacionalidades, ¿no? Por ponerles un ejemplo, normalmente de las personas que trabajan en los mercados en el centro de Quito son personas que vienen de Riobamba o de Cotopaxi. Son de algunos pueblos indígenas. Y ustedes ven a las mujeres que mantienen su vestimenta, ¿no? Su vestimenta, por decir, llamémosle así, tradicional, autóctona, no sé cómo decirle. Pero en el caso de los hombres ya no. A los hombres ustedes ya les ven con jean, con zapatillas y con chompa. Las únicas que mantienen son las mujeres. No sabría decirle ciencia cierta si es por un tema tradicional, prefieren mantener las costumbres, pero ustedes vean esa diferenciación, ¿no? El hombre es como que quiere adaptarse a alguien citadino y como que no quieren que le vean con esas diferencias. Las mujeres, en cambio, no, ocupan algunas anaco, algunas sus fajas, algunas del tupu, bueno, dependiendo la vestimenta tradicional del pueblo y nacionalidad. Pero un poco la educación intercultural ayuda a eso, ¿no? A reconocer su identidad y que no se sienta menos que nadie.
sea, que no sea un tema de tener vergüenza su vestimenta, sino más bien de fortalecer esa identidad, esa vestimenta y sobre todo la lengua. Por ejemplo, en el tema de las lenguas hay un dialecto acá que inicialmente se perdió, que lo están recuperando con algunos individuos que todavía permanecen, que es de la población zápara, y entonces están tratando de recuperar ese lenguaje. Imagínense en cuántos ya se perdieron y en qué manera eso nos ayudaría a fortalecer el tema del idioma dentro de los pueblos y nacionalidades y como territorio como tal, ¿no? Ecuatoriano. De vender hacia el mundo el tema de la diversidad en temas de turismo, en temas de investigación social, en temas antropológicos. Miren, tendríamos un laboratorio natural para hacer estos estudios. ¿Ya? Entonces no es un tema solo de la costumbre, solo de la identidad, porque yo me siento, sino de la investigación que se puede generar a partir de eso. Ya, entonces, ¿qué es lo que busca finalmente esta educación intercultural? Que contribuya a la búsqueda de mejores condiciones de vida de las nacionalidades y pueblos en todo el Ecuador. No solamente indígenas, sino todos los que estén representados en estas esferas con la posibilidad de integrarse sobre todo. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que se conoce como esto de la educación intercultural, hay objetivos. Los objetivos básicos son así, les voy a mencionar a breves rasgos que tienen que ver con el consolidar este sistema de la educación intercultural, el recuperar y fortalecer las distintas lenguas de los pueblos y nacionalidades y garantizar sobre todo la educación, o sea, el acceso sobre todo a esta educación. Entre los objetivos específicos podemos mencionar que se pueda atender a las necesidades psicológicas y pedagógicas de acuerdo a la realidad de los pueblos y nacionalidades. También preparar a los individuos, o en este caso a los estudiantes, en diferentes conocimientos y prácticas de vida y desarrollar actitudes de investigación, que eso es algo que estamos muy retrasados en todo el campo educativo, pero que es parte de ese promover esa autoeducación también y el tema de la investigación, en qué manera nosotros nos podemos ver beneficiados. Entonces, dentro de este proceso de la educación intercultural, tenemos lo que ustedes ven ahí, las bases curriculares. ¿Qué son estas bases curriculares? El modelo como tal de la educación intercultural plantea hacer ejecuciones de acciones específicas. ¿Para qué? Para atender las necesidades de las personas, para fortalecer la relación familiar y sobre todo la relación comunitaria, ¿no? Quizá aquí en la ciudad nosotros nos movemos a nivel de familia y a veces ya no nos llevamos mucho con los vecinos, pero en las comunidades indígenas el tema comunitario es bastante fuerte, ¿no? El tema de las bingas es bastante presentado. Entonces, esa es la idea de desarrollar un currículo apropiado que se adapte a estas necesidades. Entonces, dentro de esto, el proceso educativo establece el desarrollo de la persona, la propia convivencia consigo mismo y con su entorno, ¿no? Entonces, para desarrollar esos ejes, están planteados, como ustedes ven, dicen, bases curriculares y los actores que están dentro de estas bases curriculares. Entonces, primero están los actores sociales. Y aquí quiero que pongan atención porque es parte del trabajo que ustedes van a realizar. Entonces, ¿cuáles son estos actores sociales? Son todos aquellos que integran al sector, ¿no? A la comunidad educativa, por decirlo de esta forma, que son los estudiantes, la familia, los miembros de las comunidades, de sus organizaciones, los educadores, administradores de los procesos educativos, los medios de comunicación y los planificadores y gestores del Estado. Ya, entonces ustedes van viendo en este cuadrito que dice, por ejemplo, la persona, ¿no? Si hablamos como la base curricular, aterrizado a la persona, implica que la educación intercultural logre valorizar y mejorar la autoestima personal
mediante la identificación cósmica. ¿Cuál es esta identificación cósmica? Está relacionado con la cosmovisión, ¿ya? Entonces, en otras palabras, si queremos hablar de educación intercultural y que se centre en la persona, ¿qué vamos a decir? Que está enfocado en que la persona se revalorice y que tenga una autoestima personal, ¿ya? Si hablamos de otro actor social, tiene que ver con la familia. En cambio, en la familia vamos a decir que evitar la separación de los niños menores de 5 años de la edad del medio familiar. Y aquí, por ejemplo, le hago un paréntesis del problema que generó, por ejemplo, las escuelas del milenio. ¿Por qué? Porque desde nuestra lógica occidental, nosotros, ¿qué más quisiéramos que tener una infraestructura nueva, con mejores pupitres, con mejores, que sea todo nuevo, que mejor iluminación, que tenga computadoras, etcétera, etcétera? Pero ¿qué pasaba con los miembros de las comunidades para poder llegar a estas escuelas del milenio? De pronto ustedes conocen, ¿cómo es esto? En Zumbagua, en Cotopaxi. ¿Qué pasaba? Normalmente las comunidades tenían una escuela en su propia comunidad. Un poco el problema de estas escuelas era que eran escuelas unidocentes. ¿Qué quiere decir eso? Que un profesor daba a primero, a segundo o a tercero, ¿no es cierto? El mismo profesor trabajaba con algunos grupos. Y no es que era un grupo grande de 40 de primero, 40 de segundo, sino más bien son pocos. Entonces tenía que trabajar con esos pocos, pero de acuerdo al nivel, ¿no? Entonces, en el anterior gobierno se planteaba que eso no era adecuado, de que hay escuelas unidocentes por estas complicaciones, y lo que hicieron es eliminar estas escuelas unidocentes y concentrar todos en las escuelas del milenio. ¿Pero qué significaba eso? Tener escuelas comunitarias significa que el niño se va caminando a la escuela, porque está cerca, ¿no? Porque está en su propio medio, está con gente que conoce, está digamos, con sus propios vecinos, el profesor de pronto es de la misma comunidad, etc. El momento que se crearon las escuelas del milenio, los niños que tenían que viajar 1 hora y media, o una hora y media, 2 horas, dependiendo la distancia, y concentraban de todas las comunidades en esas escuelas. ¿Qué pasaba? Muchas veces los papás lo que hacían es no enviarles, porque más largo el viaje. Si entraban a las 8 horas y media de viaje, imagínense a qué horas tenían que despertarse. Entonces el niño estaba más cansado. Y tengan en cuenta que muchas veces en el tema intercultural tiene que ver el papel que cumplen los niños y los adolescentes en la familia como tal, ¿no? Que es prácticamente ayudar en las tareas agrícolas. Imagínense si el niño o el joven tiene que irse más lejos. Entonces ya no tenía incluso ni el chance para ayudar. ¿Qué significaba? Que los papás no les enviaban. Entonces, miren, era un problema. El tema de las las escuelas del milenio terminó siendo un problema para las comunidades, porque les alejaba. Hubo un caso en el Chaco, por ejemplo, que los recorridos de los niños iban en camionetas, porque por esos sitios no hay, pues, las furgonetas que tenemos en la ciudad. Y una de esas, por ejemplo, se cayó al río. No me acuerdo el río exactamente, el nombre del río, pero mira, hubo casos, accidentes que generaban este tipo de movilidades largas para los niños. No digo que porque iban a la escuela pasó este accidente, no, pero hubieron casos, situaciones que complicaron este tema. Entonces, la otra tiene que ver con el papel de la comunidad, que tiene que ver con designar a educadores provenientes de la propia comunidad previa formación y mediante el mantenimiento de cursos permanentes. ¿Por qué? Porque están más al tanto o conocen más respecto a cómo se maneja la comunidad y pueden entender esa relación. Cuando hacían las escuelas del vivir, no entendieron esta relación, ¿no? Y por eso prefirieron eliminar las escuelas comunitarias. Y por eso, en cambio, en este gobierno, en el anterior ministro, Luna Tamayo, se volvieron a reabrir estas escuelas unidocentes. ¿Por qué? Considerando el papel que cumple la comunidad en este sitio y en qué manera se forman y se educan. Ya, entonces, los otros actores sociales tenemos los administradores educativos que deben conocer los principios fundamentos del sistema de educación intercultural. Aquí nos hacemos referentes a ellos,
hacemos referencia a los distritos, a las zonas, incluso a los propios rectores de las instituciones, que son los encargados de saber qué es esto de la educación intercultural bilingüe. No, no debe ser algo aislado, no debe ser un documento, sino que debe ser parte de ese conocimiento. Otro de los actores son los medios de comunicación. ¿Qué papel tienen ahí los medios de comunicación? Ellos deben contribuir en la socialización de la ciencia, de los saberes ancestrales y de las culturas ancestrales que existen, ¿no? Entonces, normalmente los medios lo que son reproductores son de fetiches, de tabús, y al contrario, el medio de comunicación lo que debe es ayudar a que se difunda toda esta información. Otro de los actores sociales son los planificadores y gestores del Estado en implementar la educación intercultural, porque debe ser considerado una política pública. Aquí quien está interesado directamente es el Ministerio de Educación, quien debe desarrollar todo el currículo y todas las acciones para que sea política pública del Estado. ¿Qué significa que sea política pública? Que se deba cumplir y se deba establecer en cada una de las escuelas. Porque no todas las escuelas pueden ser educación intercultural bilingüe, ¿ya? Pero el docente en su formación debe tener estos conocimientos. Entonces, por ejemplo, ustedes cuando sean docentes no van a decir, no, en la universidad nunca nos dieron nada de esto. Entonces ahí tienen que acordarse del buen vivir y decir, bueno, hay medio que nos contaron de esto. Incluso esto sirve para el debate, para combatir en las aulas visiones racistas, sexistas, visiones contra minorías étnicas o contra grupos desposeídos, ¿no? Entonces esto permite generar un debate respecto al tema de la interculturalidad. Luego de esto tenemos los fundamentos generales, que en otras palabras es ¿para qué enseñamos educación intercultural? Más que para qué enseñamos, ¿para qué aplicamos o para qué fomentamos? Uno de ellos es fomentar los valores personales, que tiene que ver con el crecimiento personal y la relación con sentido de identidad. Otros valores sociales, que es la valorización y apropiación de conceptos relacionados con la justicia. Podríamos hablar de equidad, por ejemplo. Podríamos hablar del tema de la diversidad y cualquiera de esos valores que puedan concebirse a nivel social y que luego tienen que ver con los conocimientos y en qué manera estos conocimientos están integrados a la investigación, a lo que habíamos hablado respecto, por ejemplo, a esta ranita que les decía el Epipedobates tricolor, y en qué manera nosotros ese conocimiento que existe en las comunidades pueda ser utilizado a nivel general, que no solo quede un conocimiento como así dicen, por ahí me contaron, mi abuelita sabía hacer esto, sino que un poco se ha validado también ese conocimiento. Listo, chicas y chicos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer algo bastante, desde mi óptica, sencillo. No sé si para ustedes sea tan sencillo. Acabamos de ver esto, que son las bases curriculares. Las bases curriculares que son la persona, la familia, la comunidad, que son los administradores educativos, los medios de comunicación y los planificadores del Estado. Y que son actores sociales, ¿no? Y también lo que acabamos de ver ahorita, que son los fundamentos generales. ¿Qué es lo que van a hacer? Y que por eso para mí es bastante sencillo. Como ven, son 9 recuadros, ¿ya? Lo que les voy a pedir es que ustedes complementen con alguna idea, con alguna frase, con algún elemento que contribuya a estas bases curriculares. Verán, vamos a ver el final, cuál es el pedido y que ustedes lo lean. Dice la actividad práctica. A partir de las bases curriculares expuestas, agregar un ítem, el ítem que significará una frase, una acción, un pensamiento que complemente tanto a los actores sociales como a los fundamentos generales. ¿Está claro? ¿No está claro? Coméntenme, por favor. Tres, Profe, dos. sería como ejemplificar.
lo que, lo que nos dio. Ajá, puede ser un ejemplo. Aquí quizá me falta, yo les dije frase. Recuerden en los valores, en los sociales. No me acuerdo exactamente qué decía, pero yo les decía, o puede ser un valor, la solidaridad. Entonces, si le aumentan a ver, para que esté más claro aquí. Nos regresamos. Dice valores sociales. Entonces, dice la valorización y apropiación de conceptos relacionados, por ejemplo, a la justicia. Pero si es un valor social entender este tema de la educación intercultural, ¿podrá ser que la solidaridad también es un valor social que se puede aplicar? Personalmente creo que sí. Entonces, otro que vamos a aumentar ahí luego de justicia, la parte de abajo, será el valor relacionado a la solidaridad. O si usted quiere ejemplificar el tema de la solidaridad diciendo que vamos a armar un chancho solidario porque hubo un problema, y ese sería cómo usted ejemplifica el tema de un valor social relacionado al tema intercultural, pues vale. Si vamos a valores personales y dice el crecimiento personal, ¿cuál podría ser el otro? Un sentido de pertenencia, un sentido de conocer la cultura, un sentido de conocer a nuestros semejantes, un tema de, no sé si puede entrar también el tema de solidaridad a nivel personal, pero me parece que la solidaridad es con el resto y este valor tiene que ser personal. Puede ser un valor personal de que sean respetuosos, de que a partir del conocimiento de nuevas culturas, pueblos o diferencias de pensamiento, usted ha generado un valor de respeto ante el resto. Entonces, esa es la tarea. Si usted quiere ejemplificar, ejemplifique. Si usted quiere poner, como menciona el pedido, ya me fui de más. O sea, una frase, una acción o algún hecho que crea que puede complementar a estos 9 recuadros, pues hágalo. La idea es que ustedes un poco entiendan qué es la educación intercultural y en qué medida ustedes contribuirían con alguna acción para el desarrollo de estas bases que se llaman bases curriculares. Si vamos al inicio que hablamos de la persona, puede ser el fortalecer la identidad cultural, personal, desarrollar la afectividad, desarrollar la creatividad, fortalecer valores éticos, mayores niveles de acceso al conocimiento. Si hablamos de la familia, puede ser en qué manera podemos administrar esos centros familiares interculturales, cómo incorporamos a la gente, cómo mejoramos la relación con la comunidad, cómo logramos que la carga de trabajo sea igual para todos, en qué manera las mujeres tienen participación. O sea, ustedes pueden darle las aristas que deseen. La idea es que contribuyan de acuerdo a lo que se les pidió, ¿no? Que es la persona, la familia, la comunidad, los administradores educativos. Entonces, sí es un poquito complejo. ¿Por qué? Porque es un poquito pensar. Y desde mi óptica, todas las acciones que ustedes crean pertinentes son valederas. Lo que es un poco es plasmarles en una frase que no sea muy extensa, ¿no? No quiero un párrafo, no quiero 50 palabras, sino una frase. Si tiene 4 o 5 palabras, no pasa nada. Pero la idea es que esté mencionada en cada uno de estos recuadros. O sea, ¿qué tienen que poner? Van a poner la persona y luego de la persona la frase que ustedes creen conveniente que van a aumentar. ¿Listo? ¿Listo o no listo? Señorita Lisbeth Jarrín. ¿Qué creo? O sea, ¿cómo llenamos? Eso no lo entiendo. O sea, ¿en dónde ponemos? Magister, o sea, podemos complementar al concepto que está ahí. Sí, la idea es complementar. Gracias por eso, complementar. O sea, que en cada cuadrito colocamos el complemento cada uno. Sí, individual. Cada uno tiene que ir aumentando. En total son 9 complementos. En total serían 9, sí. Señorita Denise Angono tiene que presentar 9. Fernanda Tipán 9 y así, ¿no? Solo 9, no van a poner ni 2 por cada uno, sino solo 1 nomás.
Ya, Lisbeth, la pregunta era ¿cómo presentar? Ajá. Ya, verán, si ustedes se fijan en la última diapositiva, dice las ideas deben ser concretas, ¿no? Por eso les decía nada de 50 palabras, párrafos, nada de lata, sino bastante específicos. Entonces dice la actividad debe ser subida en la plataforma en formato JPG o PDF. Entonces ustedes decidan. Si ustedes quieren hacer a mano, pueden hacer a mano. Pero si es que yo no entiendo la letra o la foto está movida y no está bien enfocado, por decir, ¿qué les puedo calificar si no puedo leer? Entonces, si ustedes deciden hacer en Word, cogiendo pack la persona, poniendo sus tags y le suben luego a la plataforma, está bien. Pero tiene que ser en JPG o en PDF. ¿Ya? Profe, otra preguntita. ¿Nos va a compartir su presentación? La presentación ya está ¿o no? A ver, déjenme checar. Esta ya se ve en la plataforma. ¿Cuánto tiempo hay para entregar esto? Ya tienen hasta medianoche. Pero esto es bien rápido, no creo que necesiten mucho. ¿De qué día, profe? Hasta medianoche. De hoy. Más tiempo, Luis. ¿Cómo que no hay tiempo? Más Hasta tiempo. mañana va. Hasta el Deje martes. descansar. Chuta. Es que es feriado el lunes, Liz. Por eso, mejor Sí, hagan no hoy. sea Verán, malito, yo más pensando en bien. eso para que hagan hoy y tengan el feriado domingo y lunes. Bueno, lunes, porque mañana también tener clases. Claro, profe. Para el Entonces, martes. pero en realidad les parece que necesitan full tiempo. Sí, Liz, en este Es que hay que también pensar mucho, Luis. Y entregar un buen trabajo, pues, profe. para el martes. Pero verán que yo solo les menciono que no estoy pidiendo lata, ¿verdad? Ni que me llenen así. Una frase así bien pequeña respecto a que complementen eso. No es mucho lo que les pido. Por eso les decía, hoy tranquilamente pueden hacer. Más bien hagan rápido. Ahorita ya acabamos la clase y les juro que media hora es exagerado, digo yo. Así que mejor hagan rapidito para que tengan el feriado y no tengan que preocuparse de nada más. Ojalá fuera así, dice. Bueno, en teoría por lo menos. En teoría.